los estudiantes. Apenas hay 21. ¿Se tiene audio? Pregunto. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bien, vamos a comenzar. Vamos a terminar de comentar el problema anterior. Creo que les mandé en el grupo de Facebook el PDF. Espero que lo hayan revisado minuciosamente. Ya va corregido algunos datos. Hemos reordenado también los cálculos, el procedimiento de cálculo, para que sea más lógico entenderlo, y espero que se haya entendido. Solo quedó pendiente encontrar los esfuerzos radiales totales y luego aplicar las teorías para cada componente y seleccionar materiales a través de las teorías. Espero que lo hayan hecho. ¿Sí? Vamos ahora a trabajar con un ensamble que se hace primero el acoplamiento a presión y luego ese ensamble se pone a girar. Es otra característica de operación de algunos discos. Este problema que vimos anteriormente, como decíamos, corresponde a un segmento de tubería de pared gruesa, donde transporta un fluido de alta presión. En este caso, lo que vamos a resolver ahora es un cilindro de pared gruesa sujeto a velocidad. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta pendiente del material que vimos el día lunes. Yo tengo una, ingeniero. Dígame entonces, escucho. Mi pregunta es respecto al último problema, ¿verdad? Sí. Hicimos la forma en la que se van a presentar los esfuerzos cuando veamos lo que es, cuando analicemos la presión hidráulica, siempre va a ser la misma, con esa tendencia. Bueno, creo que se lo entiendo. Cuando el elemento, el ensamble, mejor dicho, está sujeto a presiones exteriores, entonces ese análisis se hace como que fuera una sola pieza. Y las tendencias van a ser como la que muestra en la figura 1, es decir, un elemento sujeto a presión interna. Ahora, si el ensamble está sujeto a presión externa, entonces vámonos a la figura 2. El ensamble se considera una sola pieza y las tendencias de los esfuerzos son similares a lo que presenta la figura 2. Eso va a ser así. ¿De acuerdo? No sé si es la pregunta. Sí, gracias, ingeniero. Ok, muy bien. Hoy vamos a ver un ensamble sujeto a velocidad. Cuando analicemos los esfuerzos por velocidad, lo vamos a considerar un solo elemento, porque la velocidad es un elemento externo que influye en el ensamble. Por lo tanto, el ensamble se considera para su análisis un solo componente. Claro, al igual que el problema anterior, en el radio de interferencia nos obliga a calcular los esfuerzos para verificar el comportamiento de los esfuerzos totales. Eso sí es indispensable. ¿Ok? Espero que revisen bien ese problema, porque como repito, es un típico problema de parcial, al igual que este problema que vamos a plantear ahora, también es un típico problema de parcial. ¿Sí? Y uno de esos problemas obligadamente va a venir en la evaluación. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, vamos a compartir entonces el material. Dígame. Sí, pero sí, así es correcto. Pero sí, eso ustedes tienen que identificarlo. Pero, claro, no van a combinar esfuerzos de un punto con otro del elemento. ¿Sí? Las teorías de falla se aplican en un solo punto.
¿De acuerdo? Y las teorías de falla se aplican a los esfuerzos totales o resultantes, como quieran llamarse. Es decir, la suma de montaje más las causas o los esfuerzos producto de las causas externas. Se suman ambos esfuerzos y se obtienen los totales. Si se acuerdan, cuando planteamos las ecuaciones 6 y 7, que era una ecuación general, ahí comentábamos de que no se puede evaluar todas las consideraciones en esa misma ecuación, porque no había forma como calcular K1 y K2, que son las condiciones de frontera. Por eso que se separaron los K1 y K2 para presiones y K1 y K2 para velocidad. Cuando un elemento está sujeto a ambas condiciones de operación, entonces se suman, se calculan por aparte y se suman. Esa sumatoria es los totales o los resultantes. Es ahí donde se aplica la teoría de fallas. ¿De acuerdo? Exacto, exacto. Exacto, muy bien dicho, así es. Muy bien dicho, correcto, así es. Vamos a ver este problema, que es bien particular. Ha sido un problema de parcial. Y van a ver otra posibilidad de falla. Cuando están sujetos a velocidades, existe otra posibilidad de falla. Y esa posibilidad de falla es el desprendimiento. Si se recuerdan, la curva de los esfuerzos por velocidades, tanto los tangenciales como radiales son positivos. Entonces, tienden a descomprimir cualquier ensamble que se haya efectuado. Y va a llegar el momento que a cierta velocidad se desprenden, porque llegan a igualarse los esfuerzos radiales de montaje con los de velocidad. Entonces, pongamos atención a este problema. ¿Sí? Ok, vamos a compartir. No sé, me confirma si se logra ver el material. ¿Todavía no? Todavía no. No, no se ve. Ok, vamos a ver, permítanme. Vamos a reiniciar otra vez. Pues sí. Ahora sí. Okay. Sí. Muy bien, muy bien. Vayamos y pongamos atención al planteamiento del problema, porque la solución de ahí comienza. ¿Cómo van a entender ustedes el problema? Según cómo lo entiendan, así ustedes van a considerar que es la solución, el proceso que van a seguir. Pero si lo entienden mal, lógicamente van a hacer un proceso de análisis equivocado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí hay un cilindro montado en una rueda. El cilindro tiene 6 pulgadas de radio exterior y 5 de interior, ya ensamblado. Y la rueda va a tener 1 pulgada de radio interior y, lógicamente, 5 de exterior. Repito, eso ya ensamblado. Ambos son de acero con los módulos, con las propiedades físicas que ahí se indican. 30 por 10 a la 6 PSI, el módulo de elasticidad. Módulo de rigidez 11.5 por 10 a la 6. Poisson 0.3, peso específico 0.28. Entonces, vamos a que literal A. Calcular la interferencia radial que causará que la rueda comience a separarse del cilindro justo cuando la velocidad de 9000 RPM es alcanzada. Muy bien. Resulta que cuando hacemos el ensamble, ya sabemos que ese ensamble genera presión recíproca entre los dos componentes y esa presión genera también esfuerzos radiales recíprocos. Esos esfuerzos radiales son a la compresión, los mantienen ahí ensamblados. ¿Sí? Bueno,
luego se pone a girar y, como ya dijimos, con la velocidad genera esfuerzos radiales a la tracción. Es decir, hace que el ensamble se descomprima. Que a medida voy aumentando la velocidad, así en esa proporción se va descomprimiendo. Es decir, va reduciéndose la presión de montaje. De tal manera que cuando llega a cierta velocidad, el esfuerzo radial por velocidad se iguala a por montaje y ahí se hace cero el resultante. Cuando el resultante es cero, aparece el desprendimiento. Esa es una posible falla que se da en elementos en ensambles que van a estar sujetos a grandes velocidades. En este caso, a la velocidad de 9000 se desprenden. Entonces nos preguntan acá que encontremos, nos dicen que encontremos la interferencia radial. Y cuando encontremos la interferencia radial, vamos a determinar las dimensiones de los componentes antes del ensamble. ¿De acuerdo? Ese va a ser el procedimiento del literal A. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. No sé si hay algún compañero que se está iniciando. Me confirman. ¿Se quiere integrar? Aquí vamos a dibujar los esfuerzos por montaje. Acá, en esta otra figura, los esfuerzos por velocidad. Y aquí vamos a trazar los esfuerzos resultantes. Al igual que lo hicimos en el problema anterior. Lo que pasa es que en el problema anterior, las causas externas eran presión hidráulica. Bien, entonces, esta figura ya debe de ser conocida por ustedes. Estas son las tendencias de los esfuerzos por montaje, tanto en el elemento interior como en el elemento exterior. ¿De acuerdo? Aquí tenemos al elemento exterior. Aquí tenemos el elemento interior. El elemento exterior está sujeto a presión interna, es la figura 1, y esa es la tendencia de los esfuerzos. El elemento interior está sujeto a presión externa, y en la figura 2 nos muestra la tendencia de los esfuerzos. Esos esfuerzos, lógicamente, no los conocemos. Aquí está la tendencia de los esfuerzos por velocidad, que es la figura 3, con disco con agujero. Claro, no se preocupen que la curva no me dio perfecta, tal como aparece en la figura, pero la tendencia esa es. Entonces aquí por velocidad se analiza como un solo componente. ¿De acuerdo? Entonces la suma de esos dos esfuerzos nos va a dar los resultantes, que todavía no tenemos capacidad de irlos trazando porque no conocemos valores. Lo único que nos dicen es que a 9000 los esfuerzos radiales que se producen por 9000 van a ser igual a los esfuerzos radiales por montaje. ¿Sí? En el radio de interferencia. Ojo, no se los olvide, en el radio de interferencia, porque ahí se presenta el desprendimiento. Ok, muy bien. ¿Preguntas? Ok, sigamos entonces. Calcular los datos que están acá. Ahí están lo que habíamos mencionado hace un momento. Los radios internos y externos de los componentes. Aquí están los esfuerzos totales. Esfuerzos tangenciales totales es igual a esfuerzos tangenciales por montaje más esfuerzos tangenciales por velocidad. Esto mismo se aplicó en el problema anterior. Nada más que aquí era esfuerzos tangenciales por montaje más los esfuerzos tangenciales por la presión hidráulica. Ahora, en nuestro caso es velocidad. Aquí también están los esfuerzos radiales totales, que es la suma de los montajes más los producidos por velocidad.
Para el desprendimiento en el radio B, no se lo olvide, los esfuerzos radiales totales son 0. Es decir, la suma de los esfuerzos radiales por montaje más los de velocidad son 0. Y aquí nos llega a esta igualdad. Los esfuerzos radiales por velocidad son a la tracción y van a ser igual en magnitud a los de montaje, a la compresión, es lógico. Entonces, ahí comenzamos a resolver el problema. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Muy bien, seguimos entonces. Acá están los esfuerzos radiales por velocidad en el radio B. Para ese esfuerzo vamos a necesitar la ecuación general de esfuerzo radial. Y aquí hemos proyectado, aquí está la ecuación general, porque el esfuerzo se da en un radio intermedio. En la gráfica nos muestra el esfuerzo radial en el radio interior, en el radio exterior, y nos demuestra la ecuación en el radio donde se da el esfuerzo radial máximo. Pero en ese radio es raíz cuadrada de RO por RI. Si ustedes calculan, 5 no resulta de la raíz cuadrada de RO por RI. La raíz cuadrada de RO por RI es 6, 36 por 1, 36 sería RO por RI serían 6. La raíz cuadrada de 6 es 1, 2 y algo. Ese sería el radio donde se da el esfuerzo radial máximo. Ese no tiene nada que ver con el radio B de interferencia. Entonces, utilizando la ecuación general del esfuerzo radial por velocidad, sustituimos. Aquí está. Fíjese que hemos sustituido la densidad por el peso específico entre la gravedad. ¿Sí? Aquí está el peso específico y la gravedad. Estos dos valores sustituyen a la densidad. ¿De acuerdo? Al final tienen que ser las unidades en PSI. Entonces sustituimos los valores. Aquí está R5, y nos resulta 2803.8. Si alguien tiene alguna calculadora, si no me he equivocado, para verificar, si no lo corregimos, ¿me pueden confirmar ese dato? Sí, dígame. El peso específico. Sí, sí. Voy a tratar de dibujar acá aquí, este ρ, así, ¿verdad? Es igual a peso específico sobre la gravedad. Entonces el problema, el peso específico nos dan, que es 0.28. La gravedad en pulgadas sobre segundo cuadrado es 386.4. ¿Verdad? Muy bien. No sé si calcularon. ¿Está correcta esa operación? Sí. Ok, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, ese valor de esfuerzo radial por velocidad es igual a la presión de montaje. Es decir, la presión de montaje es el esfuerzo radial por montaje. Es el mismo valor. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la presión de montaje.
esa presión de montaje va a hacer que a los 9000 las dos piezas se desprendan. El cilindro se va a desprender del disco. ¿Sí? Entonces hoy sí ya podemos completar alguna figura. Aquí está, miren. 2803.8 es el esfuerzo, este valor de esfuerzo que está acá, en velocidad, y es la misma esfuerzo radial que está acá, es el mismo. ¿Ya? Entonces con eso ya podemos calcular todos los valores de esfuerzo. ¿De acuerdo? De las gráficas, de todos los puntos críticos. Pero antes de eso vamos a calcular la interferencia. Ya tenemos la presión de montaje, vamos a calcular la interferencia y vamos a definir las dimensiones de los componentes antes del ensamble. Procedemos a eso entonces. Aquí está literal A, nos preguntan la interferencia radial, aquí está la ecuación general, sustituimos y nos da estos valores. Nos dan esos valores. 0.00036 pulgadas de interferencia radial. Vean qué pequeñísimo ese valor. Y este valor es para que se desprenda a 9000. Con eso ya podemos calcular las dimensiones antes del ensamble. En el cilindro va a tener un radio externo de 6 pulgadas y un interno de 4.99727. Y en el disco va a tener un radio externo de 5.0036 y un radio interno de 1 pulgada. Como dijimos antes, esa deformación solo se da en el radio de interferencia. Hay que estar atento al valor de ese radio cuando nos plantean un problema. Entonces ya tenemos las dimensiones de los dos componentes para que a los 9000 se desprendan. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien, vamos bien entonces. Ya resolvimos el literal A. Hasta encontrar las dimensiones antes del ensamble. Muy bien. Pregunta. ¿Me escucho? Dígame. Espéreme. El radio de interferencia es 5. Ahí se ensamblan ambos componentes. En ese radio es donde se va a presentar la interferencia. En ese radio es donde se va a deformar ambos componentes. Entonces, ya teniendo la presión y conociendo la ecuación de la interferencia, ya nos da este valor de interferencia, que significa esta es la deformación del elemento exterior y este del elemento interior. Entonces, 5 menos 0.00273 nos da 4.99727 y 5 más 0.00036. Entonces, si, óigase bien, restamos 5.00036 menos 4.99727 nos va a dar 0.00036. Casi no es nada, ¿verdad? Aquí creo que está equivocado. Creo que está equivocado. Lo voy a calcular acá.
Ahí creo que está equivocado, ahí me equivoqué. Vamos a sumar. .00273. Punto 309, Dan. Punto 00309. Este valor es 0.0309. Punto 0, perdón, punto 00, punto 00, punto 00309 pulgadas. Así es. Entonces, si restamos 5.00036 menos 4.99727 nos tiene que dar .00309. ¿Sí? Esa es la dimensión. Esa es la pregunta que me hacía. ¿Sí? Ah, no. No, ese problema ya tiene que ser dado. Forma parte de la información para analizar el ensamble. ¿Sí? Ese radio de interferencia obedece a la característica de operación del ensamble, dependiendo para qué se va a utilizar. Entonces, ese dato debe de conocerse para hacer el análisis. ¿De acuerdo? Sí, es un dato que viene ya planteado en el problema. Porque estamos analizando ahorita ensambles, ¿verdad? Ensambles. O sea, las dimensiones de los componentes y cuáles son los esfuerzos que generan cuando se ensambla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces, ya resolvimos el literal A. Vamos ahora con el literal B. Seleccione los materiales. Para seleccionar el material necesitamos conocer todos los valores de esfuerzo. Todos los valores de esfuerzo generados por la presión de montaje y todos los valores de esfuerzo generados por la velocidad. Vamos a ir paso a paso para después encontrar los esfuerzos totales. ¿Sí? Primero vamos los esfuerzos tangentiales por montaje en el cilindro B. O sea, cuando hablamos del cilindro, óigase bien, estamos hablando del elemento exterior. Entonces los esfuerzos por montaje, los esfuerzos tangentiales por montaje son estos, 15.548. Y los esfuerzos radiales por montaje ya los conocemos, son menos 2.803.8. Los esfuerzos tangentiales por montaje en el cilindro en radio de 6 pulgadas son estos, y los esfuerzos radiales son 0. Entonces ya conocemos en los radios principales del elemento externo tanto los esfuerzos tangenciales como los radiales. ¿Sí? Estas ecuaciones están en la figura 1. Ahí los van a encontrar. Si los tienen disponibles ahí a la mano, pueden contrastar las ecuaciones. Este 6 que está acá, este 6 es el radio externo del elemento interno. 5 es el radio interno del elemento externo, perdón. Voy a repetir. 6 es el radio externo del elemento externo. 5 es el radio interno del elemento externo. Esta es la presión y por lo tanto los esfuerzos generados son estos. De igual forma en el radio 6, ahí van a ver la ecuación. 2 veces la presión multiplicado por el radio interno al cuadrado dividido entre el radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado. Eso da 12.741. Lógicamente también en la figura 1 nos da que el esfuerzo radial es 0. ¿Verdad? Ahí no tenemos que calcular. Inmediatamente vemos en la figura y esos valores 0 pues es 0. Entonces, vamos ahora con los esfuerzos tangenciales en radio B del disco
producto del montaje. Aquí está la ecuación. Aquí estas ecuaciones van a aparecer en la figura 2. El radio externo, 5, aquí, y el radio interno es 1. Multiplicado por la presión, nos da menos, aquí es menos 3037.4 en radio de 5. En los esfuerzos tangenciales en radio 1, ahí está la ecuación, 5.841. En el radio, aquí están los esfuerzos tangenciales, fíjate bien. Bueno, aquí tenemos con esto los esfuerzos tangenciales por montaje en el disco en radio de 5 y en radio de 1. ¿Sí? Los esfuerzos radiales en radio de 5 ya sabemos que son 2803.8. Los esfuerzos radiales en el disco en radio de 1 es igual a 0. Muy bien. Vamos ahora con los esfuerzos tangenciales por velocidad en radio 5. Aquí vamos a la ecuación general. Aquí utilizamos la ecuación general. Si tienen a la mano esas ecuaciones, las podemos contrastar. Y esta es la ecuación ya colocado los valores. Aquí está la variable R. Aquí está la variable R. Esta es variable R. Aquí también está la variable R de la ecuación general. Y el esfuerzo tangencial en ese radio de interferencia va a ser común a los dos componentes. Va a ser común. Ambos están soportando ese valor de esfuerzo y vale 6.382.6. Claro, cuando hacemos análisis de velocidad, ya dijimos, el ensamble se toma como un solo elemento. Pero hay un punto intermedio. Ese es el radio de interferencia. Hay que calcular ese valor de esfuerzo ahí. Y en este caso vale 6.382.6. El esfuerzo radial en ese radio 5 vale 2.803.8. ¿Sí? Es la misma presión de montaje. Ya teniendo esto, podemos trazar. Aquí están los esfuerzos tangenciales los esfuerzos tangenciales por velocidad en radio 1. ¿Verdad? Los esfuerzos tangenciales por velocidad en radio 6. Esta ecuación, ahí la van a encontrar en la figura 3. Es en radio interno del ensamble. Al sustituir valores nos da 21.932. Es el valor de esfuerzo tangencial más alto que hay. Es el valor de esfuerzo tangencial más alto. Y aquí está el esfuerzo tangencial en radio 6 pulgadas, en el radio exterior del ensamble, 1.673.4. Con esto vamos a colocar en las gráficas los valores de esfuerzo que corresponden para cada punto. No sé si hay alguna pregunta en el procedimiento. Lo que hemos hecho es ir calculando los esfuerzos tangenciales en los puntos críticos, en los que consideramos nosotros puntos críticos. Los esfuerzos radiales no hay mucho que calcular, porque el máximo valor son 2.803, tanto los que se generan por velocidad como los que se generan por montaje. Y ese valor del esfuerzo radial se da en el radio de interferencia B. En este caso es de 5 pulgadas. Entonces ahí no hay más que calcular. Lo que sí hay que ir calculando son un valor de esfuerzo tangencial en cada uno de los puntos. Y aquí es donde lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos venido calculando esos esfuerzos tangenciales en cada punto
utilizando las ecuaciones correspondientes que nos da el gráfico 3, la figura 3 de las gráficas de esfuerzo. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a sustituirlos en las gráficas. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Me avisan si podemos pasar a la siguiente lámina. Tiene una consulta. Le escucho. Dígame. En el radio de 6, igual de la figura 3 está tomando la ecuación, ¿verdad? Sí, de la figura 3. ¿Está equivocada? Sería la ecuación que está en el exterior. Exacto, exacto. Ah, es que yo en el material creo que tengo esa ecuación. El denominador del primer término es 4G. Ah, este valor que está acá, este 4, este 8. Ah, bueno, habrá que corregir. Ya voy a verificar ese dato. Es probable que me haya confundido con el 8, en lugar de poner 4. Entonces aquí sería 800, ¿verdad? 836.7. El valor de esfuerzo. Si verificamos que este número 8 realmente es el valor 4 que se debe de ocupar. Ya la vamos a verificar. Muy bien. Es la mitad, ¿verdad? De 1673. Vamos a ver entonces. Vamos a plantear, aquí están las gráficas de esfuerzos. Este valor es 836.7, aquí, ¿verdad? Aquí. Aquí este valor, 836. Ingeniero, y no tendría que ser el doble, creo yo. Sí, es cierto, tiene razón. El doble, sí, porque sí, por 2, tiene razón. Tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, 3.000. 3.346.8. 46.8. Sí, punto 8, correcto. Sí, tiene razón. Sí, por lógica, ¿verdad? Por lógica tiene que ser el doble. Muy bien. Solo ese valor es de corregir. De lo contrario, aquí están ya todos los datos. La presión en el radio interno del elemento interno. La presión, perdón, es el esfuerzo tangencial en radio interno del elemento externo. El esfuerzo tangencial en el radio externo del elemento interno. Aquí está el esfuerzo tangencial en radio interno del elemento interno. El esfuerzo tangencial en radio externo del elemento interno. Este esfuerzo radial es común al 2803 que tenemos acá por velocidad. Acá está en el ensamble 21.932 es el esfuerzo tangencial en radio interno del ensamble. 3.346.8 es el esfuerzo tangencial en radio externo del ensamble. Y necesitamos calcular los esfuerzos en radiointerferencia. En nuestro caso, el 2803 ya lo habíamos calculado, pero el tangencial es 6.382.6. ¿De acuerdo? Muy bien. Hoy vamos a hacer la suma de los dos. Vamos a obtener los resultantes. Acá hemos puesto 16.091. ¿De dónde? Este es el valor del esfuerzo tangencial en el radio interno del elemento interno. ¿De dónde procede este valor de esfuerzo? De sumar 21.932 menos 5.841.2. ¿Sí? Vamos a ver.
21.932 menos 5.841.2. 16.000 lo hemos aproximado a 91, 16.091. Lo más aproximado, ¿sí? Se suman los esfuerzos que corresponden al mismo punto, al mismo radio. ¿De acuerdo? Estos, cuando esté girando y que esté a punto de desprenderse, ese disco va a tener ese esfuerzo en el radio interno. ¿De dónde procede el otro valor de 3.345? Este valor que está acá. Este valor, ¿verdad? Este que está acá. ¿De dónde procede 3.345? Ah, es la suma de 6.382.6 menos 3.037.4. Y nos resulta 3.345.2. Es el valor que coincide en el radio de interferencia. ¿Sí? Este valor, aquí lo estoy marcando, 6.382.6 menos 3.037.4, que es este valor que está acá, que lo estoy marcando, me va a dar 3.345.2 a la tracción. Entonces, el valor más crítico de esfuerzo se da en radio interno, 16.091, en el disco. Ahí va a comenzar a presentar la falla, producto de la velocidad. Vamos con el elemento externo. ¿De dónde sale 21.930.6? Que es el esfuerzo tangencial en radio interno del cilindro. Sale de sumar 6.382.6 más 15.548. Eso nos da 21.930. Los esfuerzos totales tangenciales en el cilindro. Y aquí hay que hacer una corrección. Aquí no es 14.400. Aquí no es 14.414. Aquí es 3.346.8 más 12.000. Aquí está, ¿verdad? 12.741. Nos da 16.087. Aquí es, vamos a ponerlo acá, 16.087.8. Ahí ya tenemos los esfuerzos totales tangenciales en cada uno de los puntos críticos del elemento. Lógicamente aquí no hacemos análisis en los puntos intermedios, en los radios intermedios de los componentes, porque no son puntos críticos. Aquí logramos identificar que el punto crítico son los radios internos de los dos componentes. En uno tiene 16.091, que es el disco, y en el cilindro va a tener 21.930. Muy bien, ¿preguntas? Bien, entonces
Si no hay preguntas, voy a tener que hacerles una pregunta. Tracemos ahí los esfuerzos radiales totales. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuántos son esos valores? En el radio interno aquí es 0. En el radio externo es 0. En el radio de interferencia es 0. Vamos a considerar que los esfuerzos radiales totales van a ser 0. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la teoría de cortante máximo, aquí lo voy a plantear, es igual los esfuerzos tangenciales totales menos los esfuerzos radiales totales sobre 2. Este esfuerzo radiales totales es 0. ¿Sí? Y ahí calculamos los esfuerzos de fluencia mínimos para cada material. No sé si lo he hecho, vamos a ver. Aquí está. El esfuerzo de fluencia para el cilindro es 21.931. Ese es el mínimo valor que debe tener el material como esfuerzo de fluencia. Y en el disco, el mínimo valor que debe tener es 16.091 PSI. ¿Sí? Para que no se fracture al momento del desprendimiento. Así se entiende. Para que no se fracture al momento del desprendimiento. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? No se perdió audio, ¿verdad? No, todo bien, ingeniero. Excelente, excelente, muy bien. Si ha entendido el procedimiento, esta es la solución del problema. Establecimos las interferencias, o sea, las dimensiones de los componentes antes del montaje para que se desprendieran a los 9.000 RPM. Y hemos calculado los esfuerzos que se generan en ambos componentes justo en el instante antes de que se desprendan. Lógicamente, cuando ya se da el desprendimiento, ya no son esos valores, ¿verdad? Porque el cilindro ya se desprendió, ya que ya se libera de la velocidad, ¿sí? El disco ya se libera de la presión y solo va a estar sujeto a velocidades. Habrá que calcular únicamente los esfuerzos tangenciales por velocidad. Pero ya no van a ser los mismos que estos valores que hemos calculado. ¿Sí? Hay un dato también, además, aquí no hemos aplicado factores de seguridad. Significa, dígame, le escucho. Ah, no, claro que no, porque son valores de esfuerzos mayores y tendrían un factor de seguridad. Bueno, vaya, es un dato bien importante lo que usted acaba de señalar. Porque en ese factor de seguridad, cuando se hace el análisis, debe de considerarse, ¿verdad? Y así asegurar que los componentes no se vayan a deformar, si en caso son aceros, o se vayan a fracturar, en caso que sean los frágiles, los hierrones, ¿verdad? Así es. Entonces, estos son valores mínimos. Y cuánto más le van a poner, eso queda a criterio de ustedes.
según el factor de seguridad que quieran ponerles. ¿Sí? Muy bien, ¿está bien la respuesta? No sé si hay otra pregunta. Ingeniero, yo tenía una pregunta. Dígame. A mí no me había quedado muy claro cómo es que selecciona las ecuaciones para el caso de la presión de ensamble, eso sí, pero para el segundo caso, ya cuando se está haciendo el análisis por velocidad, no me queda claro cómo es que seleccionan las ecuaciones. Según viendo las gráficas, parece que selecciona las de la figura 3, pero no estoy seguro si solo utiliza esas o las combina con las de la figura 4. Muy bien, buena pregunta. En la figura 3, ahí van a tener ustedes las ecuaciones en el radio interno del ensamble y en el radio externo. Ahí lo tienen bien definido. Pero también incluye las ecuaciones justamente en el radio donde se da el esfuerzo radial máximo. Ese radio donde se da el esfuerzo radial máximo es raíz cuadrada de RO por RI. Pero no en todos los ensambles ese radio coincide con el valor que se da. ¿De acuerdo? No es que vamos a coincidir esos dos datos. ¿Sí? Si ustedes sacan la raíz, vamos a ver cuánto es la raíz cuadrada de 6. 2.45. No tiene nada que ver con radio de 5. Entonces, como el ensamble nuestro se da en radio de 5, ¿verdad? Esa es la ecuación en ese radio, no están dadas. No están dadas. Uno tiene que ir a la ecuación general para obtener el valor del esfuerzo. Porque la gráfica 3 solo nos da los esfuerzos, la ecuación de los esfuerzos en el radio interno, en el radio externo y en radio raíz cuadrada de RO por RI. De ahí, otro valor de radio, donde queremos calcular los esfuerzos, no lo dan. Entonces, tenemos que ir a la ecuación general. Justamente la que está arriba, en un cuadrito, está la ecuación general de fuerza tangencial y radial. Ocupamos esa ecuación y en la variable R sustituimos el radio donde estamos haciendo el análisis, que en nuestro caso fue 5. ¿Sí? No sé si quieren que les proyecte esas gráficas para que tengamos un mejor panorama. Aquí, por ejemplo, ese radio donde se da el valor del esfuerzo máximo es como este. Miren. Aquí. Este radio es 2 puntos. Claro, no coincide con la escala. Esta no es la escala correspondiente. Este es 2.45. Un radio de 2.45. ¿Sí? Ahí se da el esfuerzo radial máximo. Y si queremos calcular ese valor de esfuerzo, ahí está la ecuación. Lógicamente va a ser mucho más que 2803.8. Pero como no es ese punto crítico, no es ese el punto crítico, los puntos críticos para seleccionar materiales, óigase bien, los puntos críticos para seleccionar materiales es donde se dan el esfuerzo tangencial máximo. Y eso coincide con los radios internos de los componentes. ¿De acuerdo? Eso coincide con los radios internos de los componentes. Ahí se dan los esfuerzos tangenciales máximos. Y el punto crítico es el radio de interferencia, que en este caso es 5, porque ahí se da el desprendimiento. Entonces, con ese valor del esfuerzo de desprendimiento, lógicamente o automáticamente decimos que es la misma esfuerzo radial por montaje. Automáticamente decimos que es la presión de montaje. Es este 2800 que hemos puesto por acá. Aquí, este valor. Entonces, el radio S, raíz cuadrada de RO por RI,
salvo que coincida con el radio de interferencia, va a ser importante, pero media vez no coincida, ese valor no es importante. Los importantes son radio interno, radio externo y el radio de interferencia B. Ahí va a estar concentrado nuestro análisis. ¿Sí? Entonces, para calcular esos esfuerzos, tenemos que ir a la ecuación general, ¿no? Tanto para calcular el esfuerzo radial como para calcular el esfuerzo tangencial. Tenemos que ir a la ecuación general. No sé si le ha quedado claro. Creo que sí, ingeniero. Sí. Ahí repasen bien estos dos problemas que hemos hecho, porque son claves para el parcial. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat, ingeniero. Permítame, voy a salir de aquí entonces, porque ahorita el chat... Leo. Bueno, léame. Dice, si los dos elementos tuvieran un peso específico diferente, no se tomaría como un solo elemento al analizar por velocidades. Vamos a ver las ecuaciones. Vamos a ver las ecuaciones. Aquí están las ecuaciones del peso específico, ¿verdad? Aquí está la velocidad tangencial en el radio 1. Aquí tomamos el peso específico del disco, ¿verdad? Dependiendo del radio que estamos analizando. Acá tomamos, en radio 6, tomamos el peso específico del cilindro. Entonces, si queremos calcular los esfuerzos tangenciales en el radio de interferencia, ¿sí? Entonces, tenemos que hacerlo por cada uno de los pesos específicos. Entonces, es posible que hay alguna diferencia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Hay una interferencia entre uno y otro, un valor diferente entre uno y otro. Porque estos pesos específicos no cambian mucho. Yo no sé si tienen a la mano las propiedades físicas de los materiales que vimos en diseño 1. Ahí están los pesos específicos del hierro, por ejemplo, del acero, que son los elementos materiales más utilizados. Puede haber también, en todo caso, utilizarse el aluminio. Ahí están los valores. Entonces, es posible que cuando tracemos esa, no se tenga una completa continuidad, sino que haya una pequeña variación acá, ¿sí? En el radio de interferencia. ¿Recuerdan? Lo mismo pasa con el esfuerzo radial. Es probable que exista diferencia entre uno y otro en cuanto a los valores. Entonces, pero ¿con qué valor se va a presentar el desprendimiento? Con el menor valor. Especialmente lo que quede latente en presión de montaje. Con el menor valor de los dos, ese sería el desprendimiento. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando calculamos los esfuerzos tangenciales por velocidad, tendríamos dos valores que diferían uno del otro en pequeña cantidad, en pequeñas unidades. ¿Sí? Entonces, al final, no es mucho lo que varía cuando sacamos los esfuerzos tangenciales totales. Lógicamente hay que sumarles los valores que corresponden para cada componente. Eso sí, hay que tener cuidado de no confundir, de no cruzar datos. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay otra pregunta en chat. No solo esa estaba, ingeniero. Muy bien, muy bien. Ok, no sé si tienen otra pregunta. No sé si grabaron esta sesión. No sé si quieren no sé si quieren que le comparta el PDF de esta clase. Sí, por favor. Ok, le voy a subir el grupo entonces. Cuando se trata de ensambles, tiene que
poner mucha atención al planteamiento del problema. En todo caso, los puntos críticos de análisis van a ser radio interior, radio exterior y el radio de interferencia. ¿Ya? Esos son los 3 radios críticos. Los demás valores de radio no tienen mayor influencia en la falla. La falla solo se da en esos. Generalmente el radio externo casi no se utiliza realmente. No es punto crítico. El punto crítico viene siendo el radio interno y el radio de interferencia. Ahí es de centrar la atención. ¿De acuerdo? Cualquier otro valor de radio no es relevante. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, no han venido todos, solo 22, 21. Algunos quizás no les gusta asistir a clases. Quizás se atienen a que compartimos el material, ¿verdad? Muy bien. ¿Otra pregunta? Aquí hay unos chat. Bueno, no, eso. No se olviden de compartir el link de esta clase, ¿no? Porque aquí están solicitando de que compartan, ¿verdad?, esa grabación. Muy bien. ¿Preguntas? Entonces ya estamos listos. Les voy a mandar este PDF. Traten de resolver todos los problemas que están ahí en la guía, que por cierto creo que ya se la subí al grupo, y replanteen problemas. Vaya, yo puedo imaginarme acá aplicando un factor de seguridad al desprendimiento. Aquí no hemos aplicado factor de seguridad al desprendimiento en este problema. ¿Sí? Pero si aplicáramos factor de seguridad, ¿cómo lo plantearían? Entonces, háganlo, plantéenlo, háganlo en el grupo de trabajo y luego consultan y le damos esa discusión para que quede claro el concepto. Esperamos que el próximo lunes distribuyamos proyectos de diseño, ¿verdad?, con los grupos ya conformados. ¿Sí? El próximo lunes creo que vamos a discutir esa distribución de los proyectos. Ok. Si no hay preguntas, aquí terminaríamos el tema de esfuerzos en cilindros. Con esto estaríamos listos ya para el primer parcial, tanto de pared delgada como pared gruesa. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? ¿Están claros? Muy bien. Entonces, vamos a retirar el material que estamos compartiendo. Damos por terminado la clase de este día, donde terminamos el tema de cilindros. El lunes, como le repito, vamos a hacer la distribución de los proyectos y vamos a comenzar la clase para el segundo parcial, que son volantes de inercia. ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, terminamos. Espero que se haya entendido muy bien y que repasen para que comprendan mejor este procedimiento de análisis. Todo este análisis que hemos hecho cumple con las consideraciones hechas
en análisis de deformación y análisis de esfuerzos, ¿verdad? Especialmente para cilindros de pared gruesa. Entonces, este parcial viene evaluado en los dos temas, pared gruesa y pared delgada. ¿Ok? Si no hay nada más que preguntar, alguna consulta, daríamos por cerrada la clase de ahora.